La vicepresidenta Verónica Abad acata la disposición del presidente Noboa y dice que sí viajará a Israel, aunque no dio la fecha. Javier Torres Maldonado fue posesionado como contralor, aunque el correísmo insiste en revisar el proceso para su designación. El gobierno espera captar $1.000 millones con el proyecto de ley urgente que, entre otras cosas, propone reducir hasta el 90% de impuesto a la renta por la contratación de jóvenes. La fiscal y un juez se acusan mutuamente por la liberación de un presunto cabecilla de la banda de Los Lobos en Machala. 110.000 personas recibieron tratamiento por el consumo de drogas en 2022 en Ecuador, donde, según Naciones Unidas, se da el mayor número de atenciones. La fiscal general de Perú presentó una denuncia para llevar a juicio político a la presidenta Dina Boluarte por 50 muertos durante las protestas del 2022. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo este martes 28 de noviembre. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Comenzamos con la respuesta de la vicepresidenta a su designación como embajadora de la paz en Israel. Noboa, Abad, se consumó el divorcio. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, confirmó que aceptará su encargo de embajadora de paz en Israel y además habló de campañas sucias en su contra e invitó a dialogar al presidente Daniel Noboa. Fabiola Santana con la intervención. La vicepresidenta se pronunció luego de 4 días de su designación. Hoy, a diferencia del día anterior, Verónica Abad ingresó por el acceso principal a la institución. Luego de 3 horas en su despacho, se acercó al hall donde le esperaba la prensa. Allí anunció al país que aceptó su nombramiento de embajadora de paz en Israel para que no hayan argumentos para destituirla. Por el beneficio del pueblo y para garantizar la estabilidad constitucional, para que en un mal dado acuerdo político no se me interponga un abandono de cargo como lo están pretendiendo, al no cumplir esta delegación, solicité en horas de la mañana, por eso mi retardo, toda la información para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados. Antes de hacer este anuncio, habló sobre una campaña sucia en su contra, orquestada por adversarios políticos e incluso al interior del partido oficialista ADN. Hemos recibido sistemáticos y constantes bloqueos por parte del equipo de trabajo del presidente Noboa. Evidencias tenemos de quienes han originado esta brecha donde solamente pierde el país. Qué lástima. Ahora, muy curiosamente, inicia una nueva campaña de desprestigio hacia la vicepresidenta. Como están acostumbrados, en realidad, a las calumnias y las mentiras, como que he cogido fondos de campaña y que ahora tengo autos nuevos y que a mi familia le he puesto autos nuevos, y etcétera, etcétera. Que invito a todo el pueblo alrededor del país a que, si tienen conocimiento de que se está cobrando ese dinero para ocupar puestos, acudan a la Fiscalía, denuncien la corrupción, venga de donde venga. La vicepresidenta llamó al diálogo a Daniel Noboa para tratar lo que ella llamó malos entendidos. Señor presidente, pido una vez más, aquí, delante de todo el pueblo ecuatoriano, que se siente conmigo y conversemos. La vicepresidenta prácticamente presidió el cambio de guardia que estaba previsto hoy en la presidencia y ella se asomó al balcón y saludó también a los simpatizantes que estaban en la Plaza de la Independencia. Javier Torres fue posesionado por la Asamblea como Contralor General después de 6 años en los que no hubo una autoridad titular de la institución. En sus primeras declaraciones aseguró que no le temblará la mano contra la corrupción. Patricio Díaz cubrió el evento. No hubo sobresaltos y a pesar de los cuestionamientos del correísmo al concurso de designación, Javier Torres fue posesionado este día
por la Asamblea y ante 134 legisladores. Él llegó acá al hemiciclo legislativo cerca de las 11 de la mañana y juró ante el presidente de la Asamblea. Después firmó obviamente su posesión y se dirigió a los legisladores. En su discurso resaltó los que serán sus retos frente al organismo y también algunos detalles de lo que hará en los próximos días. Después, en una rueda de prensa, dirigiéndose también a quienes llegaron acá a respaldarlo. La meritocracia ha triunfado. No me debo a ningún partido político, no tengo ninguna persona que esté tras mía con poder, por lo tanto, soy libre para poder luchar contra la corrupción y así lo vamos a hacer. Gracias por ese apoyo. Todo lo que ustedes, los que están aquí, sé que buscan un cambio, quieren algo nuevo y lo van a tener. Vamos a luchar contra la corrupción y no me va a temblar la mano. Lo primero que quiero revisar es cómo está el estado de las responsabilidades administrativas, civiles y los indicios de penal. Estos tienen un tiempo que si no se notifica en ese tiempo previsto pueden prescribir, pueden caducar. Eso es lo que más me importa porque yo no quiero que vaya a pasar eso. Y los indicios de penal, cómo están en la fiscalía y cuántos se han archivado. Eso también me tiene preocupado. Va a haber un cambio total, créanme, vamos a tener que hacer una evaluación integral. De inmediato el nuevo Contralor se dirigió hacia el edificio de la Contraloría que está muy cerca de la Asamblea Nacional. Salió por la calle Juan Montalvo y saludó también a los simpatizantes que se encontraban allí. De inmediato él dijo asumía su cargo también para recibir los informes respectivos y conocer el estado en el que recibe esta institución. Economía. Paños de agua tibia. El presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. El punto central de su propuesta está en la condonación de intereses y multas, con lo que aspira a recaudar casi $1.000 millones. Tal como se había anunciado, no incrementa impuestos, pero sí recoge propuestas de reforma que le fueron negadas por la Asamblea y la Corte Constitucional a Guillermo Lasso. El presidente Noboa remitió el proyecto de ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo la noche del 27 de noviembre. Le urgía hacerlo. Necesita que este asunto esté resuelto antes de que termine el 2023 para que se aplique desde el 2024. En condiciones normales, los cambios tributarios propuestos deberían entrar en vigencia para el 2025, pero para que rijan desde el próximo enero, propone una excepción a la regla. La propuesta de Daniel Noboa tiene intenciones definidas: disminuir los índices de evasión fiscal, fortalecer los procedimientos de regulación y control tributario, incrementar la recaudación, fomentar la competitividad y crear oportunidades de empleo. Para ello, recurre a fórmulas ya conocidas y propone incluso reformas que fueron negadas antes por esa misma Asamblea. Así, apela a una remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias. Espera levantar casi $1.000 millones con esa medida. Sin embargo, las especificaciones de esa propuesta se las reserva para el reglamento. El proyecto de ley honra la palabra presidencial y no incrementa impuestos. Sí plantea la eliminación del régimen de retenciones para grandes contribuyentes y lo reemplaza por un gravamen de pago mensual sobre las ventas. Con ello se busca adelantar, mensualizar parte del cobro de impuesto a la renta a casi 500 empresas y personas naturales. El proyecto de ley busca modificar 8 cuerpos legales y aspira a generar una recaudación de $832 millones. Cifra lejana a los 5.000 millones de déficit que el gobierno identificara hace pocos días. Y para que nadie diga que solo se piensa en los grandes contribuyentes, se propone la condonación del pago de impuesto del ejercicio 2022 a quienes pertenecen al sistema RIMPE. Nada se dice sobre quienes sí cumplieron a tiempo con sus obligaciones. En resumen, no se crean ingresos fiscales directos ni se reducen gastos. Se sigue pateando la pelota hacia adelante. Incentivos, remisión de intereses y zonas francas son algunos de los aspectos que contempla el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo planteada por el gobierno. Adriana Bermeo con más detalles.
El proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo contempla 3 capítulos: incentivos, zonas francas y alianzas público-privadas. Se plantea la reducción del impuesto a la renta para las empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años. Podrán acogerse a este beneficio quienes generen desde 12 plazas nuevas de empleo con la disminución del 20% en el pago de este tributo. La creación de 500 puestos de trabajo representa la deducción del 90% del impuesto a la renta. Quienes contraten a personas que estuvieron privadas de la libertad también tendrán el incentivo. Además, el documento contempla la devolución del impuesto al valor agregado IVA en la compra o importación de materiales y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios en un plazo no mayor a 90 días. Los negocios que se realicen en zonas francas tendrán tarifa del 0% del impuesto a la renta por los 5 primeros años. A partir de ese periodo, el pago será del 15%. Los contratos de trabajo dentro de las zonas francas serán temporales. El proyecto plantea un nuevo régimen bajo el que se firmarán contratos a largo plazo con la empresa privada que asumirá riesgos y responsabilidades. La vigencia de los acuerdos no será mayor a 40 años y se priorizará el menor aporte de recursos estatales y la mayor retribución al país. La propuesta también establece que los contribuyentes que se han beneficiado de la remisión de intereses, multas y recargos podrán hacerlo nuevamente. La ley vigente lo prohíbe por un periodo de 10 años. La Fiscalía peruana presentó una denuncia constitucional para llevar a juicio político a la presidenta Dina Boluarte. La responsabiliza por la represión que dejó alrededor de 50 muertos durante las protestas cuando asumió el mando. El caso anticipa una pugna de poderes, pues ocurre horas después de que la fiscal fuese incluida en una investigación por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias. Que he formulado. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció ante el Congreso a la presidenta, al primer ministro y otros funcionarios por las primeras 4 muertes durante la ola de protestas de diciembre de 2022 a enero de 2023. Así como se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados. Han dicho que estas personas fueron víctimas de una orden desproporcionada para reprimir a los manifestantes. Se trata del primer cargo de la Fiscalía tras casi un año de investigación por el fallecimiento de alrededor de 50 personas durante las protestas en las que se exigía que el expresidente Pedro Castillo sea excarcelado y restituido en el cargo. La denuncia contra Boluarte fue presentada ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Expresamos nuestra condena ante tan deslenable maniobra política. Horas antes de la acusación, se conoció que un equipo anticorrupción, creado por la propia fiscal Benavides, comenzó a investigarla por supuestamente liderar una red de tráfico de influencias para la designación de jueces y fiscales. El ejército de Israel se alista para reiniciar la ofensiva contra milicianos de Hamas en la Franja de Gaza una vez que termine la tregua que estará vigente hasta mañana. En este tiempo se espera la liberación de otros 20 rehenes. Todavía hay unas 160 personas retenidas y los negociadores internacionales intentarán una nueva extensión del alto al fuego. Lo reporta Pedro Jiménez. Son escenas de la reunificación de los rehenes con sus familias después de 7 semanas en poder del grupo Hamas. Unos han salido en virtud del acuerdo entre Israel y el movimiento palestino con la mediación de Qatar, Egipto y de los Estados Unidos. Y otros que no tienen nacionalidad israelí están libres por negociaciones con la intervención de sus países. 69 rehenes han sido liberados desde el viernes. Otros 20 saldrán hasta mañana cuando finalice la tregua. Pero el gobierno de Qatar dijo hoy que está presionando para que haya una nueva prórroga, que más personas puedan volver y eventualmente que a cambio más prisioneros palestinos sean excarcelados. 160 personas continúan retenidas en la Franja de Gaza. Algunos son soldados israelíes capturados durante el ataque terrorista del 7 de octubre y los negociadores estiman que el grupo Hamas hará nuevas exigencias para devolverlos a Israel.
Al mismo tiempo, las fuerzas de defensa se alistan para retomar la ofensiva en la Franja de Gaza. Bombardeos aéreos y una operación terrestre volverían antes del fin de semana, lo que obligaría a un nuevo encierro de los civiles palestinos que desde el viernes han tenido un respiro en medio de la guerra, tiempo en el que más ayuda humanitaria ha llegado a ciudades de la Franja de Gaza. La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura enfrentados por la liberación de un presunto cabecilla de los Lobos en Machala. La polémica luego del corte. Impunidad, el pimponeo fiscal-juez. La liberación de un presunto cabecilla enfrenta a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura. El domingo, en Machala, el hombre fue capturado con arma, municiones y dinero, pero salió de prisión. Merlín Ochoa informa que luego de esa captura, los uniformados fueron atacados a bala. Jaime S., presunto cabecilla de los Lobos en Machala, fue capturado la tarde del domingo en Puerto Bolívar durante un operativo de la policía y militares, lo que desató una balacera entre uniformados y delincuentes. Estos últimos prendieron fuego a la calle y dispararon para impedir la detención. Un policía resultó herido en el brazo, además hubo daños en vehículos oficiales. Según el parte de la policía, fue detenido con una pistola, 2 alimentadoras, 20 cartuchos y aproximadamente $15,000, pero salió en libertad enfrentando públicamente a la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Las instituciones en redes se acusan mutuamente de la liberación. Pero, ¿qué es lo que dice el acta de la audiencia subida en el sistema judicial? Al día siguiente de la aprehensión, el lunes, se realiza la diligencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el delito de tenencia y porte de armas. Según el acta, el juez califica la flagrancia y establece como legal la aprehensión, diciendo que no se observa un procedimiento inadecuado por parte de la Policía Nacional. Pero el documento refleja que el agente fiscal no procede a formular cargos por no contar al momento con elementos suficientes que justifiquen una posible responsabilidad. En base a ello, el juez toma una decisión. Si no le formulan cargos, esa fórmula de juicio no ha llegado, él tiene que ser liberado. El abogado Nino Casanello le llama la atención que no se haya formulado cargos. Porque entendemos que llegó un parte con armas de fuego, municiones, con circunstancias incluso en un primer o segundo momento hasta de cruce de balas. Entonces, es raro que en estas circunstancias, entendiendo además que era en el contexto de la aparente detención de alguien sobre el que hay labores de inteligencia también, porque parece ser que es miembro activo de una de estas organizaciones, finalmente se haya optado por no formularle cargos. El caso está en investigación previa. El Consejo de la Judicatura indicó en redes sociales que abrirá una investigación disciplinaria contra el agente fiscal. En Guayaquil, Durán y San Borondón fueron detenidas cerca de 11,000 personas en este año. Sin embargo, la mitad ya fue liberada. Este fue uno de los datos revelados durante la reunión entre el nuevo gobernador del Guayas y su antecesor. William Young con más del tema. La zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, es el territorio con más detenidos a escala nacional, 10.960 solo este año, pero la mitad ya está libre. Ese fue uno de los temas discutidos en la reunión de seguridad entre el nuevo gobernador del Guayas, Alberto Molina, y su antecesor Francesco Tabaqui, que horas antes de dejar el cargo le hereda este problema a su reemplazo. 11,000 detenidos. El 50% ya han salido libres. Entonces volvemos a caer en lo mismo, en si la justicia juega a favor de los buenos o no. Ante este cuestionamiento, la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas salió al paso. Aunque no negó las cifras, cree que el tema va más allá de los números fríos. Pero hay otro dato. El 60% de los casi 11,000 capturados tenía entre 2 y 10 detenciones. Pero para Gallardo eso no es concluyente. Habría que analizarlos, puesto que también tenemos que tomar en consideración que hay casos en que la policía también entra a una casa y se lleva a todas las personas detenidas. Si es que las autoridades consideran que los jueces han cometido irregularidades, bueno, pues
que sigan el camino establecido en la ley, que se pongan a denuncia o se interpongan los recursos pertinentes. Actualmente en el complejo carcelario de Guayaquil hay 12.000 presos, unos 4.000 más de su capacidad. El Legislativo y la Corte Nacional se reúnen para acordar los temas judiciales y de seguridad que priorizará la Asamblea en sus 18 meses de trabajo. El encuentro se realizó en un hotel de Quito y Jacqueline Rodas tiene un informe. A esta reunión con la Corte Nacional asistieron alrededor de 60 asambleístas de diversas bancadas que trataron 5 cuerpos legales entre reformas y proyectos nuevos relacionados principalmente con seguridad, crimen organizado o la crisis penitenciaria. En el tema penal proponen reformar 85 artículos, por ejemplo, redefinir los delitos de peculado y crimen organizado y crear un nuevo tipo penal para sancionar las llamadas vacunas. El presidente de la Corte explicó que algunos de estos proyectos ya se presentaron en la asamblea anterior, pero hoy también hubo propuestas nuevas para llenar los vacíos que deja la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Una norma que tiene que ser aclarada para que dé luces a todos los jueces del país de cómo aplicar. Caso contrario van a haber errores, van a haber problemas eventualmente de impunidad y 2, lo que se llaman los tribunales de tratamiento a dictos infractores. El presidente de la Asamblea se comprometió a incluir estas reformas y nuevos proyectos legales en la agenda prioritaria de la Asamblea Nacional. Cambios en el Ministerio del Interior, ahora tiene 2 viceministros. ¿En qué consiste la reestructuración? La explicación al volver. El gobierno reestructuró el Ministerio del Interior. Mónica Palencia, encargada de esta cartera de Estado, designó a 2 viceministros que se encargarán de ejecutar la política de seguridad ciudadana. Paul Romero con el informe. El gobierno reestructuró el Ministerio del Interior, creado en marzo de 2022 por el expresidente Guillermo Lasso para la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana y orden público. El mandatario Daniel Noboa, durante la posesión de sus ministros, encargó la reestructuración de esta cartera de Estado a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien designó a 2 viceministros. Al abogado y catedrático Vicente Ahuad Chevasco, viceministro de Seguridad Pública, y al abogado Leonel Calderón Tello, viceministro de Seguridad Ciudadana. Las estrategias de lucha contra el crimen organizado se manejarán bajo reserva y los funcionarios serán evaluados por el cumplimiento de metas y objetivos. Esto lo aclaró Palencia el mismo día de su posesión. Una primera regla de seguridad es no contar las tácticas de seguridad. Yo sé que me van a comprender. El Ministerio del Interior tiene 860 funcionarios y el presupuesto anual en gasto corriente es de $20 millones. Bajo su responsabilidad está el manejo y control de la Policía Nacional, que tiene más de 52.000 uniformados. El comandante de la policía, César Zapata, quien fue designado en octubre pasado por el gobierno anterior, fue ratificado en el cargo. Palencia además designó al abogado Carlos Espinosa Gallegos, viceministro de Gobierno, quien se desempeñó como subsecretario de la Política Pública Anticorrupción en el régimen anterior. Un policía que resguardaba la casa de la prefecta de Esmeraldas fue asesinado durante la madrugada de este martes en el sector Las Piedras, en la parroquia Tachina. Un disparo en la cabeza acabó con la vida de Leuder Canga Perlaza, de 23 años, policía en servicio activo que daba resguardo en la vivienda de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano. El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este martes, en el recinto Las Piedras de la parroquia Tachina. La víctima estaba dentro de un patrullero junto a otros 2 uniformados, cuando 4 hombres en una camioneta roja pasaron por el sitio disparando. El agente fue trasladado al Hospital Delfina Torres de Concha, en donde horas después falleció. Tras el ataque, otro patrullero fue alertado y emprendió la persecución de los sospechosos, a quienes observaron en el redondel de Tachina. Tras seguirlos por casi 2 kilómetros, los perdieron de vista. El vehículo implicado fue encontrado abandonado en el sector de La Guacharaca, barrio del centro de Esmeraldas. Un conductor de un camión fue asesinado en Durán, en Guayas. La víctima, de 30 años, llevaba una carga desde Cuenca hacia Guayaquil cuando fue atacada a tiros en una carretera. Los delincuentes le dispararon en la cara y el camión fue a parar en una zanja. El copiloto resultó ileso y dio aviso a las autoridades.
En Ann Arbor, Michigan, un adolescente de 12 años se robó un montacargas de una escuela y la policía lo siguió por casi una hora. El menor condujo el vehículo con las luces de emergencia encendidas y las sirenas y a todo volumen causó daños a 10 autos estacionados. Finalmente fue detenido y se abrió una investigación. Guillermo Lasso al borde de la censura en la nueva asamblea. ¿Qué bancadas apoyan el juicio político? Entérese luego del corte. Pese a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del enjuiciamiento político al expresidente Guillermo Lasso, el Pleno de la Asamblea retomará el proceso la tarde de este miércoles. Revolución Ciudadana, socialcristianos y oficialistas ya se han pronunciado a favor, por lo que se contaría con los votos suficientes para censurar al exmandatario. Su equipo legal entablará demandas internacionales. Luisa María Heredia con el informe. A las 4 de la tarde de este miércoles, la Asamblea retomará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. La mayoría legislativa quiere completar un proceso que no concluyó en mayo, cuando Lasso decretó la muerte cruzada. Previo a eso, el exmandatario ya había comparecido para defenderse de las acusaciones de peculado por su presunta implicación en una trama de corrupción. Lo único que faltó fue cerrar el debate, con la intervención de legisladores que incluso ya no forman parte del Pleno, y pasar a la votación de la moción de destitución y censura que presentaron los interpelantes. Viviana Veloz, correísta, actual primera vicepresidenta de la Asamblea, y Esteban Torres, social cristiano, que no fue reelecto. Desde el punto de vista constitucional, es un tema bastante cuestionado. Debe existir los mismos jueces, los mismos acusadores y el mismo acusado. Y en este caso, los jueces políticos son totalmente distintos a quienes escucharon los argumentos de cargo y de descargo. De hecho, hay 93 legisladores que no estuvieron en todo el proceso seguido, es decir, que desconocen el expediente y las pruebas que se presentaron. Sin embargo, para censurar a Lasso habría 94 votos asegurados, 2 más del mínimo que se requiere. El bloque de la Revolución Ciudadana tiene 51 y el PCC 18. Se sumarían los 25 del bloque oficialista de ADN y aliados, con quienes mantienen una alianza. Henrico Calón, exministro de Gobierno y parte del equipo legal del ex jefe de Estado, anticipó que acudirán a instancias internacionales. Inclusive a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, porque están actuando contra norma expresa si se llegara a consumar esos apetitos voraces de vendetta que tienen. E informó que el expresidente se pronunciará en el momento que considere oportuno hablar de un enjuiciamiento que califica de arbitrario. Con la eliminación de la tabla de porte de droga, entra en debate cómo se diferenciará el consumo y el tráfico de sustancias ilícitas. En Ecuador, el consumo de estupefacientes está despenalizado por considerarse un problema de salud pública, acaparando más de 110.000 atenciones en un año. Bessie Granja con las estadísticas. Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de atenciones a pacientes con problemas de consumo de drogas. Así lo detalla un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Según el documento, en 2022, 110.970 pacientes recibieron tratamiento por registrar problemas con el consumo de estupefacientes. Entre las drogas más utilizadas están la marihuana, la heroína y la cocaína. Pero estas no son las más peligrosas, pues constan también las metanfetaminas y el fentanilo. Mientras en lo que va de 2023, el número de atenciones en el Ministerio de Salud suman 50.000, en su mayoría por el uso de opioides. Son los datos más actuales que se conocen sobre el problema, porque desde hace 6 años, los gobiernos no han dedicado esfuerzos para entender cómo avanzó este fenómeno que mantiene a jóvenes esclavos de una dosis y viviendo en situación de calle en varias ciudades del país, entre ellas Guayaquil. Desde el 2014 hasta el 2017, se realizaron 8 estudios al respecto. De esta manera se conoció que Ecuador ocupa el 3er lugar en Sudamérica en prevalencia del consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y que la edad promedio para el inicio fue de 14 años.
en el 2016. Los estudios también evidencian que en el país nunca ha existido una política integral para enfrentar este problema de salud. Tampoco hay un órgano rector desde el 2018, cuando el presidente Lenín Moreno eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. Los expertos consideran que tras la eliminación de la tabla de porte de sustancias se debe incluir una mirada de derechos humanos hacia los consumidores para diferenciarlos de quienes trafican, cumpliendo lo que señala el artículo 364 de la Constitución, donde se define las adicciones como un problema de salud pública y que al Estado le corresponderá la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, por lo que en ningún caso se criminalizará a quienes padecen este mal. Cientos de ciudadanos acudieron a las estaciones del Metro de Quito para recargar sus tarjetas y hacer uso del transporte. Hasta el momento, alrededor de 180,000 personas han creado su cuenta Ciudad, como cuenta Carla Delgado. La mañana de este martes se registró movimiento en las estaciones del Metro de Quito. Usuarios llegaron desde temprano para recargar sus tarjetas y hacer uso del transporte que iniciará sus operaciones desde este viernes 1 de diciembre a partir de las 5:30 de la madrugada. Hasta el miércoles 29 de noviembre, las recargas se harán únicamente de forma física en las ventanillas, con un mínimo de $3. Desde el metro explicaron que las ventanillas se habilitarán desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y a partir del 30 de diciembre, los usuarios también podrán recargar sus saldos mediante una aplicación o por la página web con sus tarjetas de débito o crédito. Pero no solo esta gestión convocó a la gente. También llegaron quienes aún no han creado su cuenta Ciudad para el uso del transporte. Pero yo, como no sé hacer eso, no puedo hacer. Yo vine por la tarjeta y no puedo hacer, pues yo no tengo internet. Que tenemos que entrar a la página o escanear el código y abrir nuestra cuenta y ahí es más fácil. Hasta el momento, más de 180,000 personas ya han creado su cuenta Ciudad para hacer uso del Metro de Quito y se han entregado aproximadamente 12,000 tarjetas. Si aún no ha sacado su cuenta, lo puede hacer con su número de cédula, mediante la página www.metrodequito.gov.es. Esto ayudará para que el proceso del viaje sea mucho más ágil. Las nuevas autoridades del sector eléctrico crearon un comité de crisis para buscar resolver la emergencia de energía y lo hacen cuando se cumple 3 meses de estiaje que afecta a las operaciones de las hidroeléctricas. Diego Cuenca explica la situación. Ese martes se cumplen 3 meses sin lluvias constantes e intensas. Y ese fenómeno no ayuda a mejorar los caudales de los ríos, principalmente de los que se ubican en la cuenca oriental al sur del país. Eso significa que no hay señales óptimas para culminar los apagones, que por el momento duran hasta 2 horas. Tiempo para ahorrar agua en los embalses de hidroeléctricas, como la Central Mazar en la provincia de Azuay, cuyo nivel aumentó 6 metros, pero aún le falta otros 31 metros para estar en condiciones normales y que pueda producir energía todo el día. Actualmente solo funciona durante 5 horas. La situación es similar en otras 3 plantas eléctricas del Austro, que generan 35% de electricidad. Y a pesar del estiaje, la única hidroeléctrica que supera su capacidad de producción es Coca-Codo, en la provincia de Napo. Sus 8 turbinas durante esa última semana generan 1.440 megavatios hora. Eso sirve para cubrir el 50% de la demanda del país. Las nuevas autoridades del Ministerio de Energía crearon un comité de crisis donde participan otras instituciones del Estado, con el objetivo de resolver la emergencia, pero aún no dan detalles de las medidas que aplicarán. Un recital chino-ecuatoriano reunió a 6 escritores en la Casa de la Cultura Núcleo Guayas. Además, en Quito, el artista José Salgado hará una visita guiada a su exposición Texturas Sonoras en Alianza Francesa. Estefanía Arias con la agenda cultural. Desde un árbol castigado. Fue una tarde dedicada a la poesía. En la Casa de la Cultura Núcleo Guayas se realizó el recital binacional chino-ecuatoriano. Al evento asistieron 6 escritores nacionales y extranjeros, entre ellos 2 chinos. El recital se realizó como parte del evento Poéticas de la Casa.
Texturas sonoras es la propuesta innovadora del artista José Alejandro Salgado, que se exhibe en la Galería de la Alianza Francesa de Quito. Esta instalación hace una relación con el sonido y ofrece una experiencia para explorar y transformar la percepción auditiva de los asistentes. El artista hará una visita guiada este miércoles 29 de 18 horas a 19 horas. Una destreza coreográfica sobre el escenario del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Con esta presentación del flamenco Emuná, se cerró la conmemoración de esta danza que se realiza cada año en noviembre. Que media capa le dio Una noche en la que no faltaron los aplausos por 2 horas de una enérgica presentación.